Imágenes también históricas de un momento en septiembre también en el que se constituyó aquel primer comité de solidaridad con Cuba. Era la celebración 10 años después, previo a aquella visita de Fidel, pero ya desde 1963 Cuba tenía su comité de solidaridad. Sí. Yolanda Ferrer tenía apenas 16 años y ya era miembro de aquel comité. Después ha tenido la responsabilidad durante varios años de dirigir ahora la Asociación de Amistad de Cuba con Vietnam. Yolanda, ¿qué representó ese momento, esa creación del comité? ¿Cuánto ayudó, cuánto movilizó a nuestro pueblo en aquella solidaridad con el pueblo vietnamita? Yo creo que fue una historia extraordinaria de solidaridad, Randy, una historia que tenemos el deber de escribir para que la conozcan las nuevas generaciones y que puedan seguirle dando continuidad a estas relaciones tan estrechas que Fidel calificó como el símbolo de una época. Hay que decir que Fidel, con esa visión tremenda que tenía de la realidad, del futuro y de todo lo que debía hacerse en cada momento, es quien le da a Melba la tarea de constituir el Comité Cubano de Solidaridad con Vietnam del Sur. Él estaba perfectamente convencido de lo que representaba la lucha de los vietnamitas, de lo que representaba para la humanidad y del deber de los cubanos de hacer un gran movimiento de solidaridad que tuviera un impacto nacionalmente, pero también internacionalmente. Y le da esta tarea a Melba, deposita en ella su confianza que merecía la heroína del Moncada, y se crea este Comité de Solidaridad con Vietnam el 25 de septiembre de 1963, en fecha tan temprana como 1963. Sin embargo, yo debo decirte que ya anteriormente, bueno, Friedemann mencionaba hechos que relacionaban a Cuba con Vietnam, pero también el Movimiento por la Paz ya estaba organizando acciones de solidaridad desde los años anteriores a la constitución del Comité Cubano de Solidaridad. Melba, con la pasión revolucionaria que la caracterizaba, es el corazón del comité. Yo creo que una de las cosas que hizo que fuera más efectivo, más dinámico, es que el comité se integra por todas las organizaciones de masa. Ahí van a estar la Federación, los CDR, la ANAP, van a estar las organizaciones juveniles, va a estar la FARC, va a estar la UNIAC, va a estar la Unión de Periodistas, van a estar las organizaciones de masa, sociales, juveniles, fundamentales, y también van a estar los colegios de abogados, de arquitectos, que también van a tener una repercusión particular en la labor que estaba llamado a desarrollar el Comité Cubano de Solidaridad con Vietnam del Sur. Yo no puedo dejar de decir que el acto primero que se realiza el 20 de diciembre de ese año 63, que es el primer acto político de masa que se realiza en el Teatro de la CTC, es precisamente nuestro comandante, nuestro guerrillero heroico, el comandante Che Guevara, quien es orador en ese acto, y hace un discurso que es un documento histórico y que realmente tiene una importancia extraordinaria. Yo creo que al hablar del comité hay que hablar, para resumir, porque tenemos un tiempo muy limitado, sería imposible hablar de esos primeros 10 años del comité, de todo lo que hizo, de todo lo que ocurrió, pero habría que hablar de la actividad que se realiza nacionalmente, de la repercusión de la actividad científica que realiza el comité y también de la actividad internacional, que son las misiones que le da Fidel a Melba y que ella, por supuesto, magistralmente desarrolla con un trabajo colectivo, porque ella, esa primera estructura que tiene el comité es una estructura muy dinámica y muy eficiente, porque bueno, estaban los factores fundamentales de la sociedad cubana en esa actividad. La solidaridad con Vietnam y las actividades del comité crecen paralelamente a cómo crece la lucha del pueblo de Vietnam enfrentando la agresión yanqui, que también crece en espiral. Es un crimen extraordinario, como todo nuestro pueblo conoce. Y hay que decir que el pueblo de Cuba fue conociendo, penetrando en aquello que estaba pasando en Vietnam, que llegó a ser parte de la vida cotidiana de la población cubana. Se seguía día a día los acontecimientos. Exactamente. En primer lugar, Fidel, en cada uno de sus discursos, aunque no tuvieran nada que ver con Vietnam, él, con ese magisterio excepcional que desarrolló,
hablaba de Vietnam y señalaba las cosas fundamentales. Aparte de los discursos magistrales del año 69, cuando vino Tran Vu Kien a Cuba, representante del Frente Nacional de Liberación de Vietnam, era su representante en las conversaciones de París, y se hace un acto en la Plaza de la Revolución, que es un discurso fabuloso. Antes de eso también hay otro discurso en que explica la situación de Vietnam, las posiciones del Frente Nacional de Liberación de Vietnam del Sur, de una manera que nuestro pueblo va comprendiendo y va sintiendo que eso que está ocurriendo en Vietnam es parte de nuestras vidas. Y el comité va desarrollando una actividad de actos, de protesta, de mítines, de estudio de lo que está pasando en Vietnam. Nuestra prensa, como tú decías, la prensa, la radio, la televisión, de la misma manera que daban las noticias de nuestro país, lo que estaba pasando, daban las noticias de lo que estaba pasando en Vietnam. Y hay una cosa... Estaba Raúl Valdés Vivó, Marta Rojas, grandes periodistas cubanos estuvieron en Vietnam. Exactamente. Hay una cosa que caracteriza esta etapa que yo no quiero dejar de mencionar muy rápidamente, y es que el comité logra vincular la vida cotidiana con la lucha de Vietnam. ¿De qué manera? Bueno, las brigadas de macheteros llevaban nombres vietnamitas y que, bueno, el deber fundamental era que los resultados que se alcanzaran pues fueran un homenaje a Vietnam. Yo te puedo decir que, por ejemplo, la Federación de Mujeres Cubanas desarrolló numerosísimas actividades, muchas iniciativas. Tuvimos un movimiento de guerrilleras vietnamitas, guerrilleras por la solidaridad, y para cualquier federada cubana merecer ser llamada guerrillera por la solidaridad o federada vietnamita, o que la delegación fuera una delegación que tuviera un vínculo con Vietnam, que mereciera un título, que tuviera relación con Vietnam, eso se ganaba con trabajo, eso se ganaba con esfuerzo. Yo recuerdo que en aquellos años teníamos una consigna que decía: desde el surco te saludamos, Vietnam heroico. ¿Cómo saludamos a Vietnam heroico? Que estaba escribiendo una de las páginas más gloriosas de la humanidad. Bueno, pues de esa forma. Y yo creo que eso fue algo... Esas instituciones empezaron a tener nombres de héroes vietnamitas. Exactamente. Escuelas, granjas, centros de trabajo. Había una vinculación muy estrecha entre Cuba y Vietnam. Y bueno, se va desarrollando todo esto. En la misma medida que van ocurriendo las cosas en Vietnam, asesinan a Van Troy en el año 64. Y hay una gran... bueno, eso conmociona a todo el país y la juventud lo toma como símbolo. Y después se hace el Parque Van Troy y se hace la Avenida Van Troy a la salida de Boyero. Y todo eso, pues, lógicamente llevaba mucha movilización. Yo creo que los principales dirigentes de la revolución, todos tuvieron intervenciones trascendentales. Raúl habla, nuestro general de ejército, en aquel momento el comandante Raúl, habla en un acto en el año 64, en el 10º aniversario, si no me equivoco, del Frente Nacional de Liberación, también con una intervención trascendental. Es decir, que hay una labor sistemática por todos los medios que va haciendo crecer el comité. Y el comité va creciendo y ya entonces no es aquella estructura inicial, sino que se van creando las comisiones, se van creando se van creando comités provinciales y regionales, porque el trabajo va creciendo por todo el país. ¿Y eso cómo trascendió hacia el exterior? ¿Cómo logró saltar desde Cuba al mundo el trabajo del comité? Exactamente, con una actividad paralela. Es decir, el comité, yo recuerdo desde los primeros momentos, empieza a tener una interacción con los organismos internacionales y a presentar declaraciones y denuncias de lo que está pasando en Vietnam. Las delegaciones que venían a Cuba iban al comité de solidaridad y allí se les explicaba lo que estaba haciendo Cuba, que, como se decía aquí, fue el primer comité de solidaridad con Vietnam en el mundo. Y fue también en Cuba donde se declara que la guerra de Vietnam, la guerra yanqui en Vietnam, es un acto genocida. Precisamente porque el comité estaba integrado por estos grupos de profesionales. El doctor Rubén Rodríguez Gabaldá representaba el sector de la salud y ellos hacen el primer evento que se hizo en el comité, lo hacen ellos,
y en ese evento declaran que es genocidio lo que está ocurriendo en Vietnam. Y eso después Melba lo lleva al Tribunal Ruso. Lo lleva al Tribunal Ruso, sí, te tengo que decir, porque interrumpí la actividad internacional, pero es que tiene mucho que ver con esto que te voy a decir de la actividad que tiene que ver con la ciencia. Después de esta actividad en que los trabajadores de la salud cubanos declaran esto y convocan a los trabajadores y a los médicos del mundo y a los enfermeros y a todos los que tienen que ver con este sector a pronunciarse sobre Vietnam, se van a hacer los simposios contra el genocidio yanqui en Vietnam. Y se hacen 3 simposios en Cuba sobre el genocidio, que van profundizando en cada una de las áreas en que los yanquis están acabando con Vietnam, para decirlo de alguna manera gráfica, que es extraordinaria. Y, lógicamente, todos esos documentos de estos simposios que fueron tan importantes, que no se quedaron como actividades científicas, sino que se vincularon a una actividad de masa, porque todos esos documentos iban a parar a nuestro pueblo, se llevan al Tribunal Russell. El Tribunal Russell se crea para la denuncia de los crímenes de guerra contra Vietnam. Y Melba nos representa, ellos piden a Cuba en el Tribunal Russell, y Melba nos representa en ese tribunal. Jugó un papel muy importante, allí fue Valdés Vivó, fue Melba, estuvo Carpentier, se integró la comisión jurídica del Tribunal Russell, es decir, que fue y se participó en todos los eventos internacionales que se desarrollaron en aquel momento. Es decir, que el comité tuvo un impacto desde el punto de vista internacional también muy significativo. Y esa herencia del comité, esa herencia de Melba, ¿cómo la recoge Yolanda y la recoge toda la Asociación de Amistad de Cuba y Vietnam? La Asociación de Amistad de Cuba con Vietnam tiene la gran responsabilidad de la continuidad. Ya después que de la victoria vietnamita se crea la Asociación de Amistad para darle continuidad a esa solidaridad que siguen necesitando los vietnamitas, y también para agradecerle a los vietnamitas la solidaridad con Cuba, Randy, porque hay que decir que los vietnamitas tienen su asociación de solidaridad Vietnam-Cuba desde entonces también, y que han desarrollado, y en todos estos años tan duros para Cuba, ellos han sido un puntal en el apoyo. Lo que decía Fred Hernández cuando mandábamos azúcar y donábamos azúcar, ahora desde el periodo especial ellos donan arroz. Ellos donan arroz, Cuba, y donan efectivo para las escuelas, y han hecho de eso un movimiento de masas también, como lo fue en Cuba, o como lo es en Cuba, porque para los cubanos y las cubanas, Vietnam es parte de nuestro corazón. Y eso lo sembraron, como tú decías, Fidel y Ho Chi Minh. Una historia entrañable que trasciende la política, que trasciende la historia, que va sobre todo a los sentimientos entrañables que se crearon entre dos pueblos.